Y sin más dilación, pues voy a presentar a Víctor Ruiz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto, se te oye y se te ve genial. Pues te voy a Perfecto. presentar y luego ya te daré los mandos. Pues Víctor es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña. También es miembro del Institute of Civil Engineers de Londres, del Colegio de Caminos del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, que además ya eso ya creo que ya se llama Ingeniería Civil, lo han cambiado ya, del Mm. capítulo del PMI en Barcelona. También he impartido clases en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Universidad de Barcelona. Y también es director de proyectos e infraestructuras en la Agencia de Desarrollo Urbano, empresa gestora de los proyectos y las obras civiles y de urbanismo en el Hospital de Llobregat, en Barcelona. Y también ha participado en multitud de proyectos de infraestructuras, como por ejemplo puede ser la línea de alta velocidad, líneas de metro, reurbanización de la Gran Vía y más. Por último, también ha implantado en proyectos los estándares del PMI. Así que, como veis, es un experto tanto en la parte técnica como ingeniero, así como en la parte de Project Management. Y nos va a contar un caso de estudio, así que no voy a contar nada más, Víctor, y te doy los mandos de la nave. Perfecto, Rafael, buenas tardes, gracias y encantado de poder estar aquí con vosotros en esta jornada, ¿no? Del Piemont y de presentación de este máster tan apasionante, ¿no? Ahora mirando los vídeos, pues realmente pues pone un poco los dientes largos, ¿no? Y con ganas también de poder participar, ¿no? Os comparto la pantalla. A ver, un segundo que lo pongo en modo vista completa. Vale, ya se te Vale, confirmo. vale. Si no me decís nada es que se ve bien o así, y Se si ve no, pues perfectamente y demás, y además, como has dicho, dientes largos, ayer lo comenté como primicia, yo que no sé nada de Project Management, o muy poquito, voy a ser también alumno, así que voy a aprender muchísimo con todos vosotros. Así que perfecto, nada, se ve y se te perfecto. escucha Pero no, perfectamente. Te no te dejo, vamos Víctor. a regalar ningún punto, por ser Vale, parte vale, ya lo de sé. la Ya el examen es tipo estructura, test, Eso es. o sea que si apruebo tal, y el de PMI ya me han dicho en la anterior charla que es difícil, pero hay que estudiar, hombre, para ser Aquí mejores hay que ganárselo. profesionales. Bueno, sí, estaba escuchando la conferencia de Guillermo y es verdad, ¿no? Como pequeño apunte, es verdad que el examen es difícil, pero tampoco es muy difícil, ¿no? Y seguro que hemos hecho cosas más difíciles en la vida y Seguro. eh, la, la, el, la conclusión es que lógicamente hay que estudiar, pero no es un examen imposible ni mucho menos, ¿no? No es una Pero posición. hay que tomárselo en serio para que no nos sorprendan, ¿no? Bueno, pues Estupendo. como comentaba Rafael, yo paso a explicar englobado dentro de la gestión del coste, que va a ser un poco pues mi módulo, un caso de negocio que es el túnel del Canal de la Mancha, ¿no? Un proyecto histórico que ahora pues os voy a detallar, ¿no? Voy a hacer como un pequeño tráiler de lo que vamos a ver en el módulo y luego también un poco explicar la mecánica, la metodología y las partes principales que veréis en este módulo, que no es por decirlo, como ahora veréis, pero sin duda todos son muy importantes, obviamente, pero permitidme que os diga que es de los más importantes porque al final vosotros sabéis igual que yo que lo que más interesa al sponsor, lo que más interesa a la gestión del proyecto, pues es cuánto dinero va a costar el proyecto, ¿no? Y que no pase como muchas veces pasa en muchos sitios, pues que las cosas terminan costando pues muchísimo más de lo planificado y eso pues deja en mala imagen el proyecto, la gestión y bueno, el sector de la construcción en general pues no tiene demasiada buena fama en ese sentido, ¿no? Bueno, he dividido lo que es el contenido en una presentación personal que ya ha avanzado Rafael, ¿no? Por lo tanto, pues ya me la saltaré bastante, ¿no? Para que la veáis un poco. Luego hablaremos de la gestión del coste en Project Management, de qué va a ir el bloque en sí y la introducción del caso práctico. Y luego unos pequeños apuntes, comentarios sobre el formato de las clases, las preguntas y los casos que vamos a hacer. También siguiendo un poco con el seminario anterior, pues preparación de las preguntas del examen del PMP, pero específicamente en la gestión de los costes, ¿no? Que es pues importante y veréis, ¿no? Ahora con lo que os voy a avanzar unas cuantas cosas que hay que aprender, ¿no? Bueno, simplemente comentaros, ¿no? Como complemento, que yo trabajo en la Agencia de Desarrollo Urbano del Hospitalet de Llobregat, que es una agencia que está vinculada al ayuntamiento y nos dedicamos, como es la segunda ciudad más grande de Cataluña, una de las
no sé, está entre los 15, 20 ciudades más grandes de España, pues a gestionar proyectos privados, públicos, tanto nuestros como ayudar, colaborar, coordinarnos en proyectos de otros organismos como el Ministerio de Fomento o como la Generalitat de Cataluña o la Agencia Catalana del Agua, etcétera, que tengan lugar en la ciudad, ¿no? Entonces, ahora, últimamente también muy vinculado a proyectos de Smart Cities y de desarrollo estratégico con los fondos Next Generation, ¿no? Bueno, esto como os comentaba Rafael, pues estudié ingeniería de caminos, que ahora pues también se llama ingeniería civil, ¿no? Pasa que como es una carrera clásica, pues los nostálgicos aún le seguimos llamando así, ¿no? Pero bueno, también me gradué por el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, tengo la titulación de Charter Engineer, que también es una cosa que os recomiendo. Hay, digamos, unas convalidaciones. Si alguien está interesado, ¿no?, en trabajar en el mundo, pues Commonwealth, en el mundo UK, pues abre más puertas porque digamos que ellos ya entienden mejor el idioma si dicen que eres Charter Engineer que si hablas de una titulación española. Perdonaré que estoy con la voz un poco así, pero me estoy recuperando. Bueno, también he estudiado en el IES y me he sacado las certificaciones PMP y Prince 2, ¿no?, que no hemos hablado de ella, pero también durante el curso seguro que se comenta, es una certificación interesante. El examen es bastante más fácil que el PMP y también os lo recomiendo como complemento a la certificación PMP, ¿no? Y bueno, también soy miembro del capítulo y como comentaba Rafael, pues las obras más mediáticas en las que he participado pues son estas, ¿no? He participado en la línea de alta velocidad, línea 9 de metro y luego últimamente estamos pues en modernización de edificios, sensorización, desarrollo de aplicaciones, digitalización, en todas estas cosas que no son tanto de hormigón y hierro, pero son mucho más también de gestión de proyectos, con lo cual, pues todo lo que vamos a aprender seguro que va a servirnos, ¿no? La gestión del coste en Project Management, ¿no? Como os decía, el módulo en concreto pues va a tratar, ¿no?, en profundidad de lo que es la gestión del coste, que sabéis que forma parte de lo que es la triple restricción, ¿no? Alcance, tiempo, coste o triángulo de hierro, ¿no?, que también se llama, conceptos que veremos durante el curso. Y como os decía, pues no hay una única área que sea la más importante y que sea mejor que las otras, ni mucho menos, todas lo son, pero sin duda la triple restricción es lo que más atención requiere en los proyectos, ¿no?, tanto desde el punto de vista del sponsor, como del cliente, como de la gestión, como de los agentes interesados principales, ¿no? Y esto lo vais a ir viendo, seguro que ya muchos ya lo conocéis. ¿Por qué? Porque lo importante es saber qué es lo que vamos a hacer, el alcance, cuánto tiempo vamos a tardar. Ya sabéis que vivimos en un mundo muy complejo y muy dinámico en el cual las cosas tienen que estar pues para mañana. ¿Por qué? Porque hay una viabilidad económica asociada, que dar un servicio a la población en el caso de las administraciones públicas y es muy importante la relación de los tiempos y, cómo no, muy vinculado a los tiempos, pues va el área de los costes, ¿no? Es decir, saber cuánto nos va a costar un proyecto de antemano es tan importante como difícil, pero muchas veces no hay vuelta atrás, es decir, que si te equivocas o necesitas más dinero que el que había aprobado, pues incluso puede poner en riesgo la viabilidad del proyecto. ¿Por qué? Pues porque imaginaros un proyecto que dependa del Ministerio de Fomento, de Obras Públicas, si resulta que hace falta más dinero porque ha habido una mala planificación o empiezan a salir imprevistos, pues quizás el responsable no lo pueda aprobar directamente, es muy posible que tenga que pasar por entes superiores, incluso hay proyectos que tienen que aprobarse pues por vía política, Consejo de Ministros, alcaldía o quien sea, y eso pues va a hacer que se pongan muchas más trabas y va a ralentizar el proyecto, con lo cual ya os podéis imaginar que esto va a suponer pues desmoralización, disminución de las expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, si queréis tener proyectos exitosos, es vital
tener una buena planificación de los costes y luego, durante la ejecución y el control, pues hacer cumplir aquello que habíamos previsto, ¿no? Y alguien pues puede pensar, hombre, ya, pero luego los proyectos pues terminan costando más y el dinero se paga y ya está, ¿no? Bueno, o no, ¿no? No siempre pasa así y ya hemos visto por ahí pues muchos proyectos que no se han terminado, están a medio hacer, o luego cuesta mucho, digamos, que vuelva, ¿no?, a ponerse en marcha tras un parón, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues es importante. Por eso hay que saber con un alto grado de exactitud cuánto nos va a costar, ¿no? He puesto aquí que las otras áreas de conocimiento que también veremos, ¿no? Riesgos, comunicaciones, etcétera, también son muy importantes, ¿no? Y obviamente no solo el que sabe de costes o de tiempos, pues es una buen project manager, sino también aquellas personas que tienen buena sintonía con los otros agentes interesados, aquellas personas que saben sacar lo mejor de los demás y aquellas personas que saben, ¿no?, ser buenos comunicadores para poder explicar tanto el proyecto como las dificultades, cómo buscar buenas soluciones para todos los problemas que tengan que salir, ¿no? Entonces, eso lo iremos viendo y como partes principales, la gestión de los costes según la metodología del PMI, ¿no?, que estábamos hablando en el seminario anterior, pues vamos a ver los procesos de estimar, presupuestar y controlar los costes del proyecto para completar el proyecto dentro del presupuesto. Es decir, cómo podemos estimar cuánto dinero nos va a costar, a qué nivel de estimación se requiere, porque seguro que todos hemos vivido la experiencia de nuestro jefe, nuestra jefa diciendo necesito un presupuesto para mañana para presentarnos a un concurso, para hacer una oferta, para empezar a hablar de algo y eso pues lógicamente pues no va a tener tanta precisión que un presupuesto mirado con detalle, con todas las mediciones, con precios reales de un banco de precios, etcétera, etcétera, que eso es lo que se hace en el proceso de la planificación, ¿no? Entonces, pues tendremos que ver qué nivel de exactitud es requerido y si estamos ya en un proyecto que se va a aprobar o que se quiere saber cuánto dinero va a costar para poder darle luz verde o no, imaginaros en el sector privado, una promotora, por ejemplo, que quiere poner en marcha pues un nuevo edificio de oficinas o de apartamentos, etcétera, pues querrá tener un alto grado de detalle del presupuesto para saber si va a ser rentable ejecutar ese proyecto o no. Entonces, claro, si decimos que va a costar 3 millones de euros y hacen sus números financieros y luego resulta que en lugar de 3 son 4 o son 5 millones, pues a lo mejor ya no es rentable realizar o ejecutar el proyecto y eso va a provocar en unos problemas importantes para la empresa y para nosotros que somos los project managers, ¿no? Obviamente tendremos que presupuestarlo todo y luego controlarlo, es decir, durante la ejecución del proyecto tendremos que ir viendo, como ahora os enseñaré, mes a mes, cuánto nos estamos costando y si vamos adelantados o atrasados respecto a la planificación inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque si ves que te va a faltar dinero, pues es mejor dar la alarma o comunicarlo lo antes posible, ¿no? No esperemos a quedarnos sin dinero para decir que nos hace falta más presupuesto, ¿no? Eso no es ser un buen project manager y eso es lo que vamos a aprender a hacer en este módulo, ¿no? Hay tres palabras clave en este proceso, según el PMI, que son estimación, presupuesto y control, ¿no? La parte de planificación, el presupuesto en planificación y ejecución y luego el control que, como hemos dicho, en obras como las nuestras de construcción, que son de plazo medio o largo, ¿no?, que pueden durar años, pues el control tiene que ser exhaustivo mes a mes e ir viendo cómo vamos porque también, como veréis, nos puede dar una idea si vamos adelantados o retrasados en tiempo respecto a las actividades presupuestadas, ¿no? Entonces os pongo aquí que trataremos todos los procesos para gestionar con éxito los costes de un proyecto, evitar en la medida de lo posible que pasen cosas como proyectos como el que ahora veréis del túnel del Canal de la Mancha o un ejemplo muy famoso también del aeropuerto de Berlín, ¿no? Un presupuesto que estaba previsto en 2.000 millones de euros
y terminó costando 6.000 millones de euros, ¿no? Entonces, pues bueno, seguro que más de uno, más de una, dice, ¿y esto cómo puede ser? Que se hayan equivocado de 4.000 millones de euros. Pensar la de cosas que se podrían hacer con ese dinero, otros proyectos, educación, formación de gente joven, etcétera, etcétera. Sin hacer política ni mucho menos, pero es un dinero que se puede invertir en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tendremos que ver cómo a partir de la planificación podemos redactar un buen plan de gestión de costes que sea lo más ajustado posible, que sea lo más exacto posible, y luego ver cómo durante la ejecución y el control tendremos que evitar que todos esos imprevistos que han pasado, por ejemplo, en el aeropuerto de Berlín, los tengamos bajo control y ya estén tratados con antelación. ¿Que el 100% es imposible? Estamos todos de acuerdo que es imposible saber con exactitud todo lo que va a pasar en un proyecto de 3, 4 años, de 100, 150, 200 millones de euros o los que sean, ¿no? Pero sin duda nuestra capacidad de planificación, ejecución y control va a marcar el éxito del proyecto. Por eso tendremos que estudiar la estrategia a seguir en la ejecución y el control del proyecto y elaborar una línea base que es obligatorio, según la metodología del PMI, es el presupuesto aprobado, como veréis, el coste de las actividades más el margen de contingencia de riesgos, que es lo que nos va a servir de guía durante todo el proyecto. Tú, como project manager, tienes este presupuesto adjudicado para poder elaborar el proyecto. Luego habrá otro término que se llama margen de gestión, que eso ya lo veréis en el área de riesgos y no me adelanto, pero como línea base, que es coste de actividades más margen de contingencia, tenemos ese dinero aprobado y por lo tanto lo que hagamos luego con ese dinero tiene que ser lo que se había previsto con antelación, ¿no? Son cosas obvias y cosas básicas, pero como sabéis en la vida real pues cuesta mucho más de implementarlas y luego pues no pasa lo que tendría que pasar, ¿no? Que es que las cosas pues salgan bien y estén planificadas. Entonces, eso lo que indica es que necesitamos más formación, necesitamos más conocimiento y necesitamos más capacidad de gestión, ¿no? Aprenderemos herramientas específicas para poder llevar a cabo un buen presupuesto a nivel de software, pues tipo MS Project, Primavera P6, etcétera, Presto, seguro que muchos pues ya os suenan estos nombres, algunos habéis utilizado algunos, otros no, no os preocupéis porque más pronto que tarde son herramientas que se van a tener que utilizar. Y un método muy importante que forma parte del examen del PMP, aparecen varias preguntas, hay unas formulitas que ya veréis que son muy sencillas, no hay que hacer integrales, ni derivadas, ni nada por el estilo, de lo que es la metodología del valor ganado, ¿no? Cómo podemos controlar mejor el proyecto mes a mes con lo que estaba planificado. Entonces aprenderemos lo que es la curva PV, el plan value, la EV, el air value y el AC, el actual cost. No os preocupéis que esto se verá en detalle. Cómo podemos establecer unos ratios, unos coeficientes CPI, Cost Performance Index y Schedule Performance Index a nivel de control en cuanto a dinero y en cuanto a el adelanto o retraso de ejecución de esas partidas para ver si vas a tener que necesitar más tiempo en el futuro, que a lo mejor es imposible tener más tiempo. También sabemos que hay muchas obras, muchos proyectos de construcción que se alargan en el tiempo, pero hay veces que eso no es posible. Imaginaros, por ejemplo, un evento de categoría mundial, unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol, que digamos, pues el proyecto se tiene que retrasar 2 meses. Esto sería impensable, ¿no? Habrían ceses y problemas, digamos, a nivel mayúsculo, ¿no? ¿Os imagináis que el Mundial de Fútbol o el europeo, una final de la Champions, se tuviera que retrasar porque hay un proyecto que no está finalizado? Sería una cosa muy grave, ¿no? Entonces, por eso, si vamos con retraso, tendremos que poner las medidas necesarias que también veremos, ¿no? Y luego todas esas previsiones mediante estimate at completion, estimate to complete, ¿no? Yo tenía previsto que mi proyecto iba a valer 100, pero ahora a mitad de proyecto veo que necesitaré pues 20 más y va a costar 120.
¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué documentación hay que llevar a cabo? ¿Con quién hay que hablar? Eso lo veremos con detalle porque depende de cada proyecto y depende de cada empresa y cada administración, ¿no? Bueno, tras esta introducción breve, ¿no? Porque el curso pues es largo y da para mucho, ¿no? Pero esto es solo pues una cápsula, ¿no? Una píldora de introducción. Paso a explicar brevemente un caso muy importante que a mí siempre me ha gustado. Es un proyecto ya antiguo, ¿no? Se construyó hace 30 años, pero sigue vigente. Seguro que más de uno o una de vosotras lo ha utilizado, que es el Eurotúnel, ¿no? O el túnel del Canal de la Mancha, como se llama, o el English Channel, como le llaman los ingleses, ¿no? De la línea ferroviaria que pasa por debajo del mar entre Inglaterra y Francia, ¿no? Sin duda es un proyecto histórico, es un proyecto de aquellos que, por lo menos en mi caso, ¿no? Me hubiera encantado participar, de aquellos proyectos que hacen mella. Os recomiendo, lo comentaremos con detalle. Hay muchos vídeos y hay documentales, ¿no? En YouTube y en otras plataformas donde lo explican bien lo que pasó. Y podéis imaginaros, hace más de 13.000 años que se separaron las dos partes del continente, ¿no? Inglaterra, Francia, y ha sido una reivindicación histórica desde hace ya más de 100, 150 años que había ese sueño de poder unir por transporte terrestre, vamos a decir, vehículo tipo coche, camión o tren, poder ir de Inglaterra a Francia, ¿no? Muchos siglos con guerras, muchos siglos con problemas, con sus idiosincrasias y sus políticas bien separadas, como sabéis, pero al final, en los tiempos en los que estamos, la economía se impone, ¿no? Y al final el comercio y la negociación y la prosperidad económica de la ciudadanía es lo que premia, y los gobiernos se pusieron de acuerdo para decir, ¿por qué no hacemos un túnel que vaya desde Inglaterra hasta Francia para poder, ¿no? Comunicarnos mejor, mercancías, transporte de personas, etcétera, ¿no? Hay más de 50 kilómetros en total entre estación y estación. Bajo el mar pues hay 30 y pico, ¿no? Pero bueno, al final eso es un poco lo de menos, que unen la terminal entre Folkestone, Reino Unido, y la otra en Coquelles, Francia. Estamos hablando de un proyecto, como ahora veréis, de miles de millones, donde intervienen miles de personas al más alto nivel político. Esto surgió, lo que fue la definición de la reina de Inglaterra y el presidente francés, Jacques Chirac, en aquel momento, y se hicieron muchos estudios geotécnicos, como también pues podéis imaginar, ¿no? Toda esa planificación de la que hablaremos, pues se decidió que el túnel pasara por una capa de marga calcárea, que ahora os enseñaré, y actualmente transporta más de 17 millones de personas al año, ¿no? He leído que si pusiéramos los vehículos que han pasado por el Eurotúnel ya uno detrás de otro, pues sería como ir de la Tierra a la Luna y ya están empezando a volver, ¿no? Es decir, pues la cantidad de vehículos y de personas que han circulado, pues es espectacular, y eso lo que demuestra es que ha sido una obra que ha ayudado a que los dos países y la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues por motivos que todos conocéis, pues estaba toda Europa unida con Inglaterra, y ahora pues el Reino Unido pues ha vuelto a salir, y quién sabe lo que pasará en unos años, ¿no? Pero bueno, a nivel comercial pues se va a llegar, y sin duda seguirán habiendo acuerdos, y a nivel profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Después de años, ¿no? 182 años de deliberaciones, propuestas, etcétera. Imaginaros, ¿no? Países que parecía que iban a estar eternamente separados con guerras, etcétera. Pues en el año 1984 se llegó a un acuerdo para poder ejecutar este proyecto, ¿no? Ya en aquella época, en el año 84, había preocupaciones medioambientales que, por suerte, pues ya se están imponiendo, están más de moda. Hay una sostenibilidad que también pues en el máster, ¿no? Queremos tratar y queremos detallar, y se coincidió en que se tenía que superar todas esas barreras medioambientales, es decir, que fuera un proyecto que no tuviera un gran impacto. Todos los proyectos lo tienen, pero los beneficios son mayores que las contaminaciones, podríamos decir, porque son vehículos eléctricos, los trenes, y ahorramos pues
muchas toneladas de CO2 con los ferries, con los aviones, y que si hubiera otro tipo de proyecto como unos que os he puesto aquí, que vistos ahora en perspectiva, pues nos pueden parecer muy surrealistas, ¿no? Pero estos son propuestas reales. Se llegó a proponer hacer como unos puentes, unas espirales aquí para poder unir Inglaterra y Francia, estructuras de más de 30 kilómetros, con la de problemas que podría ocasionar, y también pensar en el océano Atlántico, las mareas, el estado de la mar, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que a nosotros nos ocupa, ¿no? En cuanto a lo que a mí me ocupa de los costes, y es lo que quiero incidir, el proyecto se esperaba que costara 2.100 millones de dólares en un principio, ¿no? Como ahora veréis, pues las cosas, pues tristemente se dispararon, porque se hicieron muchas cosas que no eran correctas, ¿no? Y ahora que tenemos mucho más conocimiento, y estoy seguro que después de este máster, pues la planificación y el control de los costes vosotros lo hubierais hecho mucho mejor, ¿no? La organización estaba muy centralizada y estaba en dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Este consorcio, que se llamaba Transmanche Link, pues estaba compuesto por UTES o Joint Ventures de la parte inglesa, que veis a la izquierda, y de la parte francesa, ¿no? También desde el punto de vista de los project managers, porque esto se podría englobar dentro de lo que es un programa, ¿no? Un conjunto de proyectos, o un proyecto con subproyectos muy grandes diferenciados, pero bueno, eh, había esa gestión de las personas para motivar al personal, y se tomó un poco la fase del túnel como una competición, ¿no? Sana competición entre el lado inglés y el lado francés, a ver quién ganaba, ¿no? Pues los ingleses querían ganar a los franceses a los ingleses por motivos históricos, etcétera. Obviamente, por encima de eso está la empresa que gestiona el proyecto, y bueno, y ahí pues va más, ¿no? Va más, y no les gustaba tanto, ¿no? Esa especie de competición, pero bueno, es un poco la anécdota, ¿no? Que os quería comentar, porque cuando veáis los vídeos, pues es ciertamente también divertido o interesante cómo podemos conseguir que la gente rinda más, pues creando esa competición en personas adultas y profesionales, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, esto de las competiciones es más para los niños, las niñas, etcétera. No, pues aquí también se llevó a cabo, ¿no? Si os fijáis la fotografía, pues se ve una tuneladora pues antigua, ¿no? Las tuneladoras de hoy en día pues no son como estas, son pues mucho más eficientes, y son mejores, obviamente, también la tecnología juega un papel, pero bueno, esto sirvió también como aprendizaje, y es nuestra obligación ver las cosas que funcionaron y las que no, para poder hacer proyectos mejores, ¿no? Se utilizaron 11 tuneladoras en total, que veréis 6 en el lado inglés, 5 en el lado francés, porque realmente no es un túnel el que hay, son 3 túneles, como ahora veréis, 2 para los trenes y uno el túnel de servicio para emergencias o para control de circulación de vehículos, de ambulancias, bomberos, policía, etcétera. El diámetro, para daros unos datos ya más técnicos, ¿no? De diámetro exterior de 8,2 metros, interior de 7,6, y el túnel de servicio con un diámetro de 5 metros, es decir, unas tuneladoras grandes, unas máquinas pesadas, costosas, ¿no? Delicadas, y con su tratamiento personalizado o especificado, ¿no? Entonces, imaginaros todo esto para pensarlo desde el área de los costes, que es lo que vamos a ver en detalle en el módulo, cómo vosotras y vosotros gestionaríais esto, ¿no? En un proyecto que sería de dimensiones grandes, ¿no? Además de cosas como los riesgos, las comunicaciones, el idioma, ¿no? Temas culturales, etcétera, etcétera. Pero cómo planificamos los costes y cómo podemos ejecutarlos satisfactoriamente, ¿no? Lo que os comentaba de la capa que tenía que pasar por la marga calcárea, ¿no? Que yo tampoco soy un experto en geología, pero bueno, para que veáis, era esta capa de tiza azul que le llamaban, porque era un estrato idóneo para construir un túnel, porque era impermeable, y eso evitaba, ¿no? Que hubiera pues filtraciones, era fácil de trabajar, fácil de excavar, y si os fijáis, la traza del túnel
pues sigue esta capa, ¿no?, de tiza azul, y alguien preguntará, oye, pues nos podríamos haber ahorrado algunos desniveles si, por ejemplo, aquí en la parte central vamos rectos, ¿no? Sí, pero entonces tendríamos que cruzar estratos distintos y esto pues se decidió que era mucho más perjudicial, más arriesgado, ¿no? Posibilidades de tener más imprevistos, más costoso, aunque pueda parecer que en un principio pues hago un túnel más corto, pero al final, con el tiempo, se podía ver que era más costoso, ¿no? De ahí nuevamente la planificación económica. Veis la sección del túnel con los dos túneles a cada lado para los trenes y luego el túnel de servicio, y estas comunicaciones que veis aquí pues se hacía cada X metros, ¿no? Como salidas de emergencia, no sé si son pues cada 250 metros aproximadamente, como veis aquí, pues hay unas salidas de emergencia que se tuvieron que excavar a mano, ¿no? O con maquinaria, lógicamente, pero no con tuneladoras para poder unir los tres túneles. Entonces, esta es la situación que teníamos, esta es la situación que había, y a nivel económico se obtuvo un capital inicial de 68 millones de dólares para empezar a trabajar, para empezar a hacer los estudios previos. No os he dicho algo muy importante, que esta obra se financió exclusivamente con capital privado. Aquí había bancos japoneses, franceses, ingleses, norteamericanos, entidades financieras que invirtieron en este proyecto para luego poder sacar una rentabilidad, ¿no? Esto es como una concesión público-privada, como los peajes de las autopistas, y como bien sabréis los que lo hayáis utilizado, pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar, ¿por qué? Porque luego, con los años, se espera, ¿no?, que toda esta cantidad ingente de dinero se pueda recuperar y, lógicamente, la empresa pues produzca beneficios, ¿no? Que para eso lo hacen las entidades privadas, y el Estado pues intentó, ¿no?, fomentar el transporte, la movilidad, el comercio, a través de ceder, ¿no?, los derechos y las concesiones de esta obra, ¿no? Fijaros lo que os había dicho, ¿no?, que había un presupuesto inicial de unos 2.100 millones y terminó costando alrededor de 5.500 millones, ¿no? Es decir, 2,5 veces, más de 2,5 veces lo que había previsto, ¿no? Estamos hablando de grandes números. Pensar que cada hora, cada día que todas estas máquinas están paradas, son miles de euros o de dólares que se invierten, ¿no? Personal, electricidad, componentes, etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto como los que nosotros podemos llevar, pero a lo grande, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble, y además veis aquí un pequeño desglose inicial, lógicamente pues no lo vamos a desglosar todo en detalle, pero sí que en la gestión del coste, en la asignatura, pues vamos a ver presupuestos en detalle, ¿no? Como puede ser las obras que he participado de la línea 9, del AVE, etcétera, para que veáis un poco las tripas de los proyectos y cómo podemos llegar a hacer un buen coste de actividades. Fijaros, ¿no? Trabajos de túnel, 994 millones, terminales, las terminales francesa e inglesa, 335, y luego pues aquí tenéis, ¿no?, los equipos fijos, los conceptos de compras y el margen de contingencia que aprenderéis en el área de riesgos, ¿no? Todo esto se disparó porque, como veréis en los vídeos también, pues hubo distintos problemas, hubo inundaciones de agua, hubo problemas eléctricos, hubo cortocircuitos que provocaron incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas pues provocaron que las máquinas se pararan, que se tuviera que tardar en principio más tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar que nos pase, como en un proyecto como este. Y yo sé que diréis, bueno, pero esto es muy difícil porque aquí son muchos millones, etcétera. Sí, sí, claro, esto es muy difícil, pero explicárselo esto a los inversores, ¿no?, a los fondos de inversión o a los bancos, que como es muy difícil, pues nos podemos equivocar de 2.000 millones, ¿no? Nos dirán que nosotros estamos aquí para esto, que somos profesionales, que cobramos por esto y que lógicamente lo tenemos que tener todo bajo control, o al menos lo máximo posible, ¿no? Esto es lo que no puede pasar, ¿no?
Esto era un poco el tráiler, ¿no?, que os quería hacer y ya os digo que es un proyecto, de hecho, el caso práctico que redactamos, ¿no?, pues explica muchas historias sobre esto. Y es un proyecto de aquellos pues que no te deja indiferente, ¿no? Te ayuda a comprenderlo todo y te dice, ¿no?, cómo puedes hacer cosas que sean mejores en tu vida profesional, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo a nivel del caso práctico y entonces lo que quería ahora detallaros unos minutos es un poco el formato de las clases, ¿no? Lo que vamos a hacer en el módulo de la gestión de costes en Editeca, en el máster de construcción, ¿no? Que para eso pues ponemos todos los casos y está todo enfocado al sector de la construcción. Pero bueno, aquí como un pequeño paréntesis, lo bueno de sacarse un máster de gestión de proyectos es que sirve para todos los sectores, ¿no? Si alguien pues en su vida profesional pues deja el sector de la construcción y luego se dedica a otra cosa, pues cuando trabaje por proyectos podrá utilizar los mismos conceptos, ¿no? Y podrá decir que sabe de proyectos porque la gestión del alcance, el tiempo, el coste, la calidad es la misma, ¿no? Yo no sabré mucho de estructuras, pero sé mucho pues de gestión de eventos o al revés, ¿no? Yo sé mucho de estructuras, pero no sé de gestión de eventos, pero como la gestión es muy parecida, pues lo podría hacer sin ningún problema, ¿no? Bueno, os comento a nivel general, esto pues puede modificar un poco, hora arriba, hora abajo, es lo que estamos terminando, ¿no?, de encuadrar y para que quede bien, ¿no?, y que cubramos todas las áreas. Aproximadamente son unas 15 horas de vídeo de clases asíncronas en las cuales pues se explicará toda la teoría exhaustiva de la gestión de costes, pero no desde el punto de vista de leer y fusilar el PMBOK, ¿no?, el Project Management Body of Knowledge, porque si no pensaréis, oye, pues para esto yo ya me compro el libro, me lo leo yo y ya está, ¿no? No, la gracia de esto es la explicación, el desmenuzado, el entenderlo con casos prácticos y el poder ver que esa teoría densa que nos explica el PMI, como veréis, pues tiene una aplicación práctica muy útil y muy importante para poder luego aplicarla en nuestra vida profesional, ¿no? Aplicación en casos reales de proyectos de construcción, como por ejemplo pues el Eurotúnel u otros, ¿no? Siempre vinculado al mundo de la construcción. A mí me gusta más tratar proyectos grandes, ¿no? Porque no sé, siempre son como más instructivos o más espectaculares desde el punto de vista, ¿no?, de conocimiento, pero esto aplica a todos los proyectos y si alguien pues también quiere compartir, ¿no? He puesto aquí los debates, pues un proyecto más pequeño, al final, no porque sea más pequeño es peor, ni mucho menos, ¿no? Lo importante es la manera como se gestiona y la manera cómo podemos hacer que el proyecto sea exitoso. Que ya planificándolo bien es difícil, ¿no?, que las cosas salgan bien, pues imaginaros si ya la planificación es mala, ¿no? Los americanos hablan de la regla de las 6 P's, que es que proper planning prevents poor project performance, ¿no? Es decir, que el buen planeamiento evita una ejecución pobre, ¿no? Y eso pues pasa mucho, ¿no? Haremos también ejercicios de presupuestos y de control de los presupuestos mediante el valor ganado, cómo se hace realmente un presupuesto, cómo luego durante la ejecución se puede ir visualizando y se puede ir controlando con la herramienta que os he enseñado, con ejercicios y con preguntas, ¿no?, con resolución de preguntas de PMP tipo test para que veáis el tipo de preguntas que nos podemos encontrar y qué es lo que yo tengo que saber para ir bien preparado en el área de la gestión de costes. Por supuesto, hay que saberse las fórmulas del valor ganado, que repito, no son nada difíciles. Hay que entender qué significa cada componente y luego hay que ver cómo se puede formar un buen presupuesto y las herramientas que tenemos para poder acometer los casos, ¿no? El business case del aerotúnel y discusión de proyectos de construcción, como os comentaba. Y luego también me gusta, ¿no?, si hay un área de debate y si podemos hacer y la gente pues se implica para enriquecer el debate, es que haya
pues publicación de noticias relevantes o alguien pues que quiera publicar algo de su país, algún proyecto que ha funcionado, otro que no ha funcionado, cosas que podemos extraer, experiencias personales, todo eso de verdad que enriquece mucho el debate y enriquece mucho el módulo, ¿no? Entonces, al final, el módulo será lo que nosotros queramos que sea entre todos y todas, ¿no? Porque si yo me limito a mirar los vídeos y a no participar, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien, pero siempre puede ser mucho mejor, ¿no? Yo tengo que exigir el máximo de los profesores, yo tengo que ir más allá, tengo que preguntar, tengo que consultar, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que el curso sea mucho mejor para todos, incluso para mí mismo, ¿no? Y de hecho, pues a mí una de las cosas que más me gusta es que al tratar con profesionales que en muchas cosas, pues también saben pues mucho más que yo, por qué no decirlo? Porque es verdad, ¿no? Y es así, pues también se puede aprender mucho, ¿no? Y eso pues siempre es muy reconfortante y que ayuda mucho más, ¿no? Yo tenía hasta aquí aproximadamente lo que era la explicación, ¿no? De lo que era el bloque de la gestión de costes con el ejemplo. Y bueno, no sé si paso al turno de preguntas Sí, claro que sí, para lo que Víctor. vosotros necesitéis y lo que os interese saber por adelantado de este módulo, ¿no? Eso es. Pues mira, animo a la gente a que siga preguntando. Yo tengo un par de preguntas, pero si alguien tiene alguna duda más específica, pues la podéis hacer en el chat o enviarnos la pregunta por redes sociales o question and answers, lo que queráis. Oye, Víctor, muy bien. Ha sido súper instructivo, súper ameno, me ha gustado muchísimo y he aprendido mucho. Ya más aprenderé cuando sea alumno tuyo. Mira, Seguro. pues entonces la primera pregunta te la voy a hacer yo. Mira, vemos que el Project Management, evidentemente, es para aplicarlo a diferentes tipos bueno, pues de disciplinas, ¿no? Entonces quiero a ver si nos puedes hacer una mini masterclass, un poco, pues cómo se enfocaría el Project Management en diferentes disciplinas, o a lo mejor es igual, porque lo desconozco. Por ejemplo, el Project Management pues una nueva zapatilla de Nike, o para a lo mejor alguna auditoría o consultoría de alguna empresa, o a lo mejor, como hemos visto, para un proyecto de construcción. ¿Cómo ves las diferencias o en qué sectores aplicarías más el project management? Bueno, la verdad es que es una pregunta súper interesante y a veces comentándolo, ¿no? Con profesores y en foros de internet, pues siempre se habla mucho y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene este máster y que tiene esta certificación, porque piensa que es cuando tú te certificas como PMP y haces este máster, ¿no? Que es máster en gestión de proyectos, la coletilla de construcción, ¿no? Entonces yo voy a saber mucho de proyectos de construcción, porque profesionalmente es lo que he hecho y seguro que la mayoría de personas interesadas pues provienen del mundo de la arquitectura, ingeniería civil, Correcto. topografía, etcétera, ¿no? Pero lo que es la metodología, lo que nos explica el PMI, y de hecho en el examen del PMP lo vais a ver, habrá muchas preguntas que son de otros sectores y te dicen, pues tú eres el project manager de la empresa Nike, no van a dar nombres de marcas en concreto, pero se está planteando el modelo de una nueva zapatilla, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere decir con eso? Que al final la definición de proyecto es el entregar algo, es la creación de un producto o servicio en un tiempo determinado. Entonces, puede ser eh, una construcción, puede ser una zapatilla, puede ser un evento, puede ser lo que sea, pero lo que es la gestión de ese proyecto, todas las herramientas y toda la metodología que aplicas es exactamente la misma. De hecho, yo os invito estos días a que busquéis en LinkedIn o en Infojobs o en donde sea, ¿no? Puestos de trabajo de gestión de proyectos y veréis que en muchos pone conocimiento en gestión de proyectos, máster en gestión de proyectos, certificación PMP. ¿Por qué? Porque las empresas saben que una persona que tiene este conocimiento luego lo podrá gestionar bien. ¿Por qué? Porque al final tenemos un alcance, un diseño de una nueva zapatilla o una construcción de un estadio olímpico en un tiempo determinado, con un dinero que nos tenemos que gastar para eso, un coste, y luego tendremos que pensar unos riesgos, cómo nos comunicamos, cómo establecemos los protocolos
digamos, de aprobación de documentación. Y eso es lo mismo si haces un evento, que si haces una construcción, que si haces una zapatilla. De hecho, tú no tienes por qué ser un experto. Hay muchos debates también, ¿no? Un project manager de un proyecto de construcción tiene que ser necesariamente ingeniero, ingeniera de caminos o arquitecto. La respuesta es que no. Hombre, siempre es bueno saber de algo, ¿no? Ayer lo Porque dijo Pablo Lledó, podrás sí. hablar, ¿no? De tú a tú con las personas, pero yo ahora mismo estoy llevando un proyecto de sensorización de edificios y claro, yo me lo paso muy bien y aprendo mucho cuando oigo hablar a los informáticos, a los ingenieros de telecomunicaciones, porque claro, hablan un idioma que yo no estoy acostumbrado y yo no sé mucho de eso, ¿no? Los que saben son ellos, por eso están ahí. Mi rol es hacer que el proyecto funcione, ¿no? Coordinar esfuerzos, no desviarse del alcance, controlar los tiempos. Eso es lo que va a hacer un project manager. Que además sabes mucho de telecomunicaciones, perfecto, pero una alumna me dijo que de hecho en su empresa la habían promocionado en un proyecto de telecomunicaciones porque ella había controlado muy bien el proyecto sin ser ingeniera de telecomunicaciones. Y yo Claro. le dije, ¿y cómo lo has hecho esto? Y me decía, bueno, pues un poco como yo estoy haciendo ahora, ¿no? La parte técnica, pues la hacen los técnicos, que para eso son muy buenos y para eso están, y yo me dedico a lo que es la gestión, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que la gente aprendiera. Que además tenemos la suerte que aquí nos vamos a especializar en construcción porque nos gusta o queremos estar en este mundo profesional, pues mejor, más que tendremos ganando en este mundo, ¿no? Pero no por eso tenemos que desterrar al resto, ¿no? Como puede haber otros másters por ahí mucho más especializados en pues, recursos humanos o psicología u otras cosas Mm. que te encasillan un poco más, ¿no? Pues estupendo. Además que personalmente voy a hablar de mí, me viene genial porque yo sí me dedico a arquitectura, aunque a proyectos más pequeñitos, pero luego como gestiono, pues evidentemente, todo ITECA y otros pequeños negocios, creo que me va a dar una visión como muy holística de todo y luego ya cada uno tendrá que aprender cómo aplicarlo a sus diferentes vertientes. Pues muy, muy bien. Muchas gracias, Víctor. Seguro, seguro que sí, porque además es esto, ¿no? Como os he comentado, no importa tanto el presupuesto, a mí me gusta pues siempre poner proyectos más espectaculares, ¿no? Porque siempre son más atractivos desde el punto de vista del Mm. aprendizaje, pero esto aplica en todos los proyectos. Como anécdota, estuve en l'Hospitalet, en un edificio de oficinas muy bonito, ¿no? De la Torre Puig, que diseñó el arquitecto Rafael Moneo, y hablando con la project manager de la entidad bancaria, me decía, mira, estoy un poco triste porque ya lo estoy acabando el proyecto y no cada día se pueden hacer torres Puig, ¿no? Y ahora pues me toca hacer vivienda más tradicional, por decirlo así, pero oye, me voy con el buen sabor de boca que he aprendido mucho aquí, un edificio con la certificación LEED, que también Mm. hablaremos de eso, ¿no? De Sí. todo lo que son los estándares medioambientales, etcétera. Y bueno, eso te da un conocimiento que otros proyectos no te da, pero ella decía al final yo los proyectos los gestiono de la misma manera porque uno cuesta 10 millones de euros y el otro cuesta 500.000, pero la gestión es la misma, ¿no? Estupendo. Pues vamos con la pregunta que me ha hecho aquí Ana María y ahora voy a leer alguna más que me han puesto por aquí. Pues Ana María me ha preguntado, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera utilizado el Project Management en el túnel? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Y la respuesta que a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, alguien me dirá, ¿no? Bueno, ya, pero esto del project management también se hacían las pirámides de Egipto, ¿no? Y puentes romanos y no existía el PMI ni había project management. Y la respuesta es verdad, no había project management en las pirámides de Egipto, pero claro, allí había otras condiciones que no tenemos ahora, por Mm. suerte, ¿no? Algunas de ellas, como puede ser la esclavitud, la mano de obra barata, etcétera, etcétera, que eso aplicaba allí, ¿no? Pero además nosotros tenemos otros condicionantes económicos, de competitividad, competencia, ¿no? Y a nivel de tiempo, es decir, nosotros no podemos estar, bueno, aquí en Barcelona, donde vivo yo, ¿no? Tenemos la Sagrada Familia, que ya se terminará algún día, ¿no? Sí. Pero bueno, los proyectos están, digamos, acotados en el tiempo y con un presupuesto determinado. Entonces, por eso es tan importante el project management, porque las herramientas y la gestión que podamos hacer facilita, mejora y optimiza, ¿no? En la medida de todo lo posible lo que es la ejecución de proyectos. Entonces, si no hubiera existido Project Management en el túnel del Canal de la Mancha, pues seguramente aún hubiera costado mucho más, hubieran tenido más problemas de control
a nivel de topografía, a nivel del terreno, etcétera, y lo hubieran hecho peor, ¿no? Lo hubieran hecho peor a buen seguro. ¿Por qué? Porque los profesionales que había project managers, por cierto, pues se encargaban de esto, ¿no? Y en el vídeo que veréis, pues al final lo relatan con orgullo, ¿no? Que eso es un ir más allá en la gestión, ¿no? Hacer las cosas con pasión y con orgullo, pues siempre sale mucho mejor, ¿no? Estupendo, Víctor. Pues vamos a ir con una pregunta más o dos. Aquí Charlie nos pregunta, ¿tu curso en cuánto tiempo se terminaría? Bueno, los módulos los estamos terminando de planificar. No sé ahora mismo exactamente la duración de cada módulo. No sé si estamos hablando de un mes o algo así. Pensar que son pues unas 15 horas de vídeo, más luego ejercicios, más luego los debates que podamos poner. Es decir, que un tiempo exacto no lo sabría decir, pero estamos hablando de alrededor de unas 3 semanas, ¿no? Ya entiendo que no es una dedicación completa ni mucho menos, ¿no? Todo el mundo pues tiene su trabajo, su vida, sus amigos y su familia y que lógicamente dure, ¿no? Es decir, no pretendemos en el máster que lo dejéis todo para dedicaros en cuerpo y alma a esto, ¿no? Ni mucho Eso menos. es. Pero sí que pues yo le dedicaría una hora y media diaria o 5 horas semanales Justo son esas cuentas. durante Aprovecho para tres, decir cuatro eso, que semanas, ¿no? Para además que te cunda, ¿no? Porque además si yo me apunto a algo es porque me gusta y quiero aprender, ¿no? No solo para que me den un papel y me digan que he estado, ¿no? Eso pues al final te va a dejar un poco un mal sabor de boca. eso es justo. Aprovecho a contestarle a Charlie que toda nuestra metodología siempre está hecha para que más o menos sean unas 10-15 horas grabadas y de dedicación sería el doble. ¿Por qué? Porque está computado todo, es decir, el tiempo en el que te conectas, que te descargas los apuntes, que ves el vídeo, que a lo mejor algún vídeo hay que verlo 2 veces, que haces los ejercicios, que haces el proyecto final, que haces el examen y tal. Entonces, al final siempre los cursos pues de dedicación son unas 20-30 horas. Como comenta muy bien Víctor, pues si dedicamos una hora o una hora y media al día, en total unas 4 a 5 a la semana, pues si multiplicamos por 4 y pico, salen unos 20 y pico horas y eso es un módulo un mes. Como el máster suele tener, dependiendo de qué máster, pues unos 13, 16 o 19 módulos, pues eso lo terminas entre un año y pico, un año y medio. Eso es un poquito el baremo. ¿Que tienes ahora más tiempo, Charlie? Pues le dedicas más tiempo y vas más rápido. ¿Que vas un poquito más lento y en verano tienes jornada continua o en Navidad quieres estar 8 horas al día? Pues le metes más caña. Y esto lo hacemos porque, por ejemplo, si algo que es, voy a hablar, por ejemplo, de mis cursos de Revit Arquitectura, pues yo en un curso de 20-30 horas no lo puedo dar todo. Por eso mis cursos de Revit Arquitectura son 3 módulos, ¿vale? Y por eso también en PMP, pues hemos dividido como el de Víctor de riesgos y otro que será diferente, pues lo vamos diferenciando. De todas maneras, Charlie, si tienes alguna duda, pues nos escribes, hablas con Carla o con Estefanía y te contestarán. Y Pues además que nada. estamos hablando de mínimos y que el cielo es el infinito, ¿no? Es Claro, decir, claro, a partir luego de es ahí lo normal, ilumina luego ya. la gente se lo quiere ver dos, o hay gente, mira, yo mis proyectos he recibido hasta la ópera de Sydney. Claro, ese chico pues se pegó muchísimas horas para modelar ese edificio, entonces cada uno luego se puede complicar lo que quiera. Sí, sí, y que además le cunde uno más, ¿no? Es decir, cuanto uno más se complica, pues más nota y más conocimiento. También, Si claro está. hacemos algo más sencillo, pues bueno, pues menos nota y menos conocimiento, ¿no? Eso al final, cada uno, otros dicen, no, yo no puedo porque voy muy liado. Bueno, pues haz lo que puedas, ¿no? Eso es, Víctor. Aquí Pues pregunta muchísimas Hugo, gracias. el coste que tiene el Construction Project Management, pues bueno, esto en la página web, ¿no? Sí, eso se lo comentan Carla y Estefanía. Lo bueno es que como la convocatoria empieza el 16, ahora tenemos unos descuentos especiales y a partir de 16, como ya ha empezado, aunque la gente se puede apuntar, ya veremos cuándo la siguiente convocatoria, pero sí o sí será más caro. Así que Hugo Soto, pues te contestarán. Pues nada, Víctor, muchas gracias. Ponemos ahora los vídeos y seguimos con la siguiente ponencia. Gracias, Víctor. Muchas gracias y un placer, encantado. Nos Gracias vemos. igualmente. Adiós.